este medio telemático, este sistema de Zoom. Y el eje sobre el que se articulan las 3 conferencias, hemos pensado una por trimestre, es fe y razón. El 14 de noviembre pasado, pues nuestro hermano David Galcerá nos estuvo hablando del mal en un mundo creado bueno, respuestas y silencios sobre este asunto. La conferencia está grabada, podéis oírla en la página de la Escuela Bíblica. Hoy tendremos el tema de ciencia y fe, cuando la contradicción resulta razonable, y va a ser llevada a cabo por el profesor Carlos Escaño, profesor de filosofía. Y la última conferencia del ciclo tiene que ver con el rigor y la fiabilidad de los manuscritos bíblicos y será impartida por nuestro hermano David Burr. Bueno, pues hoy nos vamos a adentrar en este tema apasionante, ciencia y fe, cuando la contradicción resulta razonable. Es decir, cuando estas dos formas, estas dos fuentes de conocimiento y de verdad, pues entran en conflicto, y el título de la conferencia que nos ha propuesto Carlos es cuando esta contradicción además resulta que es razonable. A ver qué nos cuenta Carlos, estamos anhelantes de escuchar lo que nos vas a decir con este tema tan sugerente. Y sobre lo que se centra la conferencia, el ánimo de la misma es la idea de que es necesario analizar y entender las contradicciones aparentes y aquellos términos imposibles de comparar, sin que por ello, sin que el entender estas contradicciones le quite valor a la verdad científica por un lado, pero tampoco se lo quite a la verdad revelada. Vamos a entrar justamente en la polémica, en el conflicto, en el enfrentamiento de esas dos formas de entender la realidad, el mundo, etc. Carlos nos lo va a contar. Bueno, y recordad que pues el siguiente sábado tendremos a David Burr, que ya os avisaremos con tiempo, los que habéis hecho la matrícula. Os animo también a realizar esa matrícula para que podáis tener información fluida sobre los cursos. Pedir también disculpas porque tuvimos que cambiar la dirección de Zoom, pero gracias precisamente a este sistema de matriculación, pues se ha podido de una manera ágil enviar la nueva IP de la reunión, la nueva dirección. Así que conéctate la siguiente también, si disfrutas de esta, e invita también a otros a enriquecerse con estas charlas que son abiertas también pues, a todo el público, a cualquiera que tenga interés en los temas que trata la Escuela Bíblica de Arca. Bueno, pues os dejo con Carlos. Es un hermano en la fe, es un amigo y es también un compañero de profesión. Es profesor de filosofía y en concreto un especialista y además un apasionado de una rama de la filosofía muy interesante que es la filosofía de la ciencia, lo que se llama también a veces epistemología, teoría del conocimiento o teoría de la ciencia. Así que bueno, pues sin más os dejo con Carlos, esperando que disfrutéis de esta reunión, y recordad que después de la exposición habrá un tiempo también de preguntas y de aportaciones de los que estáis interesados en señalar alguna cosa. Bueno, pues hasta un momento, os dejo. Bien, pues bueno, esta conferencia surge un poco de la necesidad que hemos visto, hemos detectado, ¿no? Muchos filósofos sobre todo, ¿no? En que hay como un desconocimiento bastante grande acerca de cómo funciona la ciencia. Y eso lo que ocasiona, en muchos casos, es que pues, haya conflictos entre las teorías científicas o el asumir ciertas teorías científicas o el aceptar ciertas conclusiones aceptadas de la ciencia y, por otro lado, pues, compatibilizarlas con la fe, pues, sobre todo pues, de lo que se deriva del conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿no? Aquí lo que vamos a intentar es cubrir una carencia, sobre todo una carencia que tiene que ver con lo que es el funcionamiento de la ciencia, cómo realmente funciona la ciencia, qué tipo de conocimiento es, qué tipo de verdad nos ofrece, qué conclusiones podemos dar por incontrovertibles y cuáles no, aunque ya pues os adelanto que en la ciencia no hay nada incontrovertible, no hay nada establecido para siempre y por tanto pues
teniendo en cuenta que la ciencia son nuestros conocimientos y nuestros conocimientos cambian con el tiempo y son provisionales, pues evidentemente sobre conocimientos provisionales comparados con verdades eternas, además expresadas de una manera muy distinta del lenguaje pues aplicado a los fenómenos y a los hechos, que son los que estudia la ciencia de la naturaleza, pues tendríamos un poco que conocer cómo funciona el conocimiento científico y sobre todo qué problemas ha ocasionado, ¿no? Pues la mejor forma de verlo y de saberlo es aprender un poquito de filosofía de la ciencia. Digamos que de la parte de la fe, pues voy a comentar un poco al principio, un poco al final, comparado pues con lo que sobre todo va a ser el grueso de la conferencia, que es pues ver un poco cómo funciona la ciencia. Es decir, ¿la ciencia me ofrece una verdad incontrovertible? ¿Llegamos alguna vez a algún tipo de conocimiento que sea establecido y ya sea para siempre y podamos decir que es un conocimiento no mejorable o inamovible, ¿no? Pues la cosa va un poco por ahí, ¿no? Bien, os voy a compartir aquí una presentación y pues vamos a empezar un poco precisamente con la fe, ¿no? Bien, cuando planteamos el problema de cuál es la relación que hay entre ciencia y fe, pues tenemos algunas posibilidades. Por ejemplo, pues la de abierta hostilidad e incompatibilidad entre ciencia y fe, normalmente por ambas partes. Por un lado tenemos, y sobre todo actualmente, los llamados los cuatro jinetes del nuevo ateísmo, ¿no? Es muy conocido, pues, Hitchens, Dawkins, Sam Harris, son del ámbito de la filosofía y de la ciencia, pues personajes que declaran una total hostilidad hacia lo que es el cristianismo y hacia la fe. Y desde luego, pues ellos no están dispuestos a aceptar que haya algún tipo de verdad de tipo metafísica o de tipo revelado o cristiana, pues que sea aceptable, ¿no? Pero por otro lado tenemos también la posición contraria, ¿no? Hay ciertas, digamos, teorías científicas o aspectos científicos que son comúnmente aceptadas en la comunidad científica y hay reticencias por parte de cristianos y de personas de fe que puedan aceptar esas doctrinas o esas teorías, ¿no? Ahí algunos o tienen dificultad de reconciliarse o directamente no desean hacerlo. En este caso, podríamos decir que no hay ningún interés en esa reconciliación. Luego tenemos pues esa visión que algunos creen que existe, de esa armonía perfecta, de esa fe y razón que se refuerzan mutuamente. Esto es una visión agustiniana, es muy típico de San Agustín, de que la fe complementa la razón, se refuerza mutuamente, tiene pues un componente estético y bonito importante, pues gusta poder decir que compatibilizar la fe y la razón se produce, se puede hacer y solo hay que buscar la manera de hacerlo, ¿no? Esto es muy idílico, pero dista mucho de la realidad, ¿no? Sobre todo cuando se trata de ámbitos de conocimientos tan distintos como vamos a ver ahora, ¿no? Lo cual no significa tampoco que sea pues la primera opción, que es la pura hostilidad y contradicción, ¿no? Luego tenemos pues, la versión escolástica de Santo Tomás, ¿no? Que habla pues, de esa armonía perfecta, ¿no? De esa compatibilidad de fe y razón, ¿no? Pero en ámbitos totalmente separados, ¿no? La fe es un camino único que se debe recorrer y la razón pues, recorre otro camino distinto. Y normalmente cuando esto sucede, y luego pues ha pasado históricamente a filosofía, incluso hay filósofos árabes que lo han discutido, ¿qué pasa cuando se recorren esos caminos separados y resulta que hay contradicciones en los hallazgos de un camino y los hallazgos de otro camino, ¿no? Pues eso nos llevaría a la cuarta posibilidad que nace un poco de la tercera. Es decir, pues sí que hay la posibilidad de que en apariencia, pues la razón y lo que es la metodología científica pues nos lleve a ciertas conclusiones, que repito, son siempre provisionales, pero pueden resultar incómodas, ¿no? Y por otro lado, lo que conocemos de la verdad revelada, pues que parece, o por lo menos no, según nuestra interpretación nos indica, pues que no es muy compatible o no parece que se pueda acercar mucho a la conclusión que han llegado sobre todo en ciertas ramas de la ciencia, ¿no? Esto lo vamos a discutir un poco mejor pues cuando veamos cómo funciona la ciencia.
Bien, aquí os presento a Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould es un paleontólogo de la Universidad de Harvard, murió en el año 2002, es una figura muy citada, pues tanto por evolucionistas, incluso por creacionistas, y tiene pues una particularidad interesante, y es que fue uno de los que propuso pues una solución de compromiso pues entre ciencia y religión, ¿no? Él se consideraba agnóstico y por tanto pues él consideraba pues que había la posibilidad, ¿no?, de que se pudiese delimitar ciertos ámbitos o un ámbito distinto para la ciencia y otro ámbito distinto para lo que es la fe o lo que él llamaría la religión, y sobre todo bajo un principio que podemos leer ahí que serían magisterios que no se superponen, ¿no? En que se suele escribir el acrónimo en español MANS, magisterios que no se superponen, y el acrónimo en inglés pues Non-Overlapping Magisteria, ¿no? ¿En qué consiste esta teoría de Gould de lo que es la separación de los ámbitos? Pues básicamente hace una solución que parece fácil, parece de compromiso, en principio pues haría que los conflictos desaparecieran, y es que por un lado pues se podría dejar el ámbito de la ética, de la moral, sobre todo de la moral, ¿no?, de lo que es los valores éticos en manos de la religión, o sea, la religión tendría como la competencia en el ámbito moral y la ciencia pues no tendría ahí nada que decir. Y por otro lado, pues se tendría que dejar a la ciencia pues lo que es el mundo de los hechos, el mundo de los fenómenos, y un poco el explicar la realidad que hay detrás de los hechos. Es decir, dejemos la parte de la moral y de la sabiduría moral a la religión, por un lado, y pues la ciencia se quedaría pues con lo que sería pues el ámbito de los hechos, de la descripción de lo que sucede en la naturaleza. Bueno, esto que parece tan sencillo, tan fácil, pues en realidad no lo es por una razón muy sencilla, y es que ninguna de las dos partes pues estaría dispuesto a aceptar esto. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, desde luego desde la óptica religiosa, no importa mucho cuál religión, pues muy pocos estarían dispuestos a aceptar que no pudieran tener ninguna palabra acerca de describir la realidad o de hablar cómo es la realidad, o decir qué cosas aceptan que son reales y cuáles no lo son. La hostilidad aquí es total, ¿no? Y la ingenuidad de la propuesta también. Pero es que luego del otro lado, del lado de científicos, y sobre todo de científicos del nuevo ateísmo, que es lo que he mencionado antes, pues tampoco es que estén muy dispuestos a aceptar pues que la parte de la moral se le reserve a la religión, eso les molesta. De hecho, pues los intentos por parte de estos científicos, ¿no?, que quieren pues quitar a la religión de la ecuación, es precisamente fundamentar la moral en la naturaleza directamente, ¿no? Y aunque en principio pues pareciera que llevara pues a una moral evolutiva, que podría ser la ley del más fuerte y demás, pues ellos han enfocado en la búsqueda de la moral en la evolución, sobre todo pues en aspectos que tengan que ver con la cooperación entre organismos, en la simbiosis, en lo que es la ayuda mutua dentro de la misma especie o entre otras especies, ¿no? Por tanto, se podría decir que este fue un intento fracasado. Primero porque aunque fue un intento sencillo, fácil de entender, y si cada uno aceptara pues el ámbito o el magisterio que le corresponde, pues no habría ningún problema, pero la realidad es que ninguna de las dos partes estarían dispuestas a aceptar eso, ¿no? El hecho de que yo me limito a la mera moral y no puedo hablar de la realidad en absoluto, o al contrario, yo describo los hechos de la naturaleza y las leyes que rigen la naturaleza, pero de moral no podemos hablar, ¿no? Luego, se queda como eso, como un intento fracasado, pero interesante. Una de las cosas que yo recomiendo de la lectura de este libro, que la verdad es un libro muy bueno, a pesar de un poco de la ingenuidad de la propuesta, es que cuando habla de Galileo, pues justamente menciona cómo, a pesar de que la Iglesia pues entró en un conflicto con Galileo porque les parecía que su interpretación de las Escrituras pues no era compatible con lo que enseñaba Galileo de una tierra que se mueve. Sin embargo, él habla de que incluso Galileo pudo cometer ciertos errores a la hora de relacionarse con los ámbitos, con el estamento religioso, ¿no? Y eso le ocasionaría que por su falta de tacto y de respetar la autoridad o su forma de dirigirse a la autoridad, eso hubiese provocado que el problema fuese mayor de lo que habría sido en un principio.
Bien, en relación a esto, tenemos aquí pues una idea común. Digo que es común pues no solo en la antigüedad, sino algo que se mantiene en nuestros días, y es la idea de que hay pues una correspondencia casi total y perfecta entre cómo nosotros podemos percibir pues la realidad externa o lo que es la naturaleza y nuestro pensamiento, ¿no? O sea, lo que se llamaba en la antigüedad el adequatio rei et intellectus, es decir, la adecuación de la inteligencia o del entendimiento pues, a la realidad de las cosas. ¿Qué sucede? Que los que no problematizan esta relación pues creen que la cosa es tan sencilla como por la mera observación, la mera contemplación, pues yo puedo conocer la realidad, ¿no? La psicología moderna rechaza esta idea, ¿no? Es una idea que además pues, viene ya de la antigüedad, se le llama por eso realismo antiguo, a este realismo ingenuo. Se puede hablar de Aristóteles como ese primer empirista que en principio no se planteaba que las cosas no se pudieran conocer directamente a través de los sentidos, ¿no? Y en ese sentido, pues le va a seguir Santo Tomás de Aquino también, ¿no? La idea de que podemos captar las esencias de las cosas tal y como son, y eso pues luego lo podemos representar pues, conceptualmente, y las palabras pues contienen la realidad de las cosas, ¿no? Claro, si nos vamos a la psicología moderna y a la historia de la filosofía que vendrá después, pues esto no se sostiene en absoluto. Y de hecho una persona con un poco de entendimiento y con un poco de conocimiento fácilmente puede llegar a la conclusión de que ver las cosas tal y como son pues es algo bastante ingenuo, ¿no? Hay longitudes de onda que no podemos captar, la representación de los colores o la forma que tenemos de captar los fenómenos que tenemos alrededor, pues dependen de nuestras propias facultades y cómo estén afinadas, y otras criaturas pues tienen otras facultades afinadas de otra manera y perciben cosas de manera distinta. Y sería difícil decir pues cuál percibe más o cuál se acerca más a la realidad que hay detrás del fenómeno. Bien, ahora cuando nosotros asumimos, y hay que tenerlo claro, ¿no? Pues que la ciencia necesita pues problematizar la relación que hay entre ese sujeto que conoce y ese objeto que en principio pues es el mundo natural, pues necesitamos instrumentos conceptuales y también pues instrumentos que ayuden a mejorar nuestros sentidos, y necesitamos, o se ha supuesto que necesitamos un método, ¿no? Ese método que todo el mundo cuando lo escucha, que es el método científico, pues lo da como algo sagrado, como algo que nos da pues la verdad absoluta, que nos permite no cometer ningún fallo a la hora de aumentar nuestro conocimiento. Es curioso cómo se tiene al método como esa regla incontrovertible y mágica que nos permite obtener un conocimiento seguro, preciso, verdadero y definitivo, ¿no? Pero en realidad las cosas pues no son exactamente así, ¿no? Y lo vamos a ver. Bien, lo primero que tenemos que tener claro, y que es muy importante, es que la ciencia no estudia todo lo que existe o toda la realidad, ¿no? La ciencia se circunscribe o habla de cosas o se enfoca en cosas que no son exactamente la realidad de todo lo que existe. ¿De qué es en lo que se enfoca la ciencia? Pues la ciencia se enfoca en los fenómenos. Y esto es muy importante. Cuando nosotros tratamos de definir qué es un fenómeno y diferenciarlo de lo que es la realidad, y esto es importantísimo, pues los fenómenos es aquellas entidades o cosas que se nos aparecen, que podemos percibirlas con los sentidos de manera directa o de manera indirecta a través de instrumentos, pero en todo caso pues son cosas que de modo natural nosotros podemos percibir o tenemos algún tipo de acceso a ellas, ¿no? Y que además tenemos que explicar, y eso es justo lo que la ciencia va a intentar hacer. Bien, sobre todo la filosofía que hay detrás de la ciencia actual, que podemos llamar pues la ciencia moderna, porque claro, la ciencia antigua pues tenía la perspectiva que hemos dicho, ¿no? No problematizaba lo que podíamos conocer y lo que no. Pues sobre todo la ciencia es heredera pues, de dos corrientes, ¿no? filosóficas, una que sería el racionalismo,
que sería pues el hecho de que la razón es una fuente válida de conocimiento, aunque claro, los racionalistas pues le quitaban o no le daban el valor que podían tener el conocimiento a través de la percepción y de los sentidos. Luego se suele decir, se suele entender que sobre todo la ciencia es heredera de ese segundo movimiento que llamamos empirismo, que justamente pues tenía un poco la posición contraria. La razón pues no es tan poderosa ni tan importante y sobre todo lo que podemos saber y lo que podemos, el conocimiento que podemos obtener es única y exclusivamente a través de los sentidos. El conocimiento empieza por los sentidos y termina por los sentidos. Además es muy influyente sobre todo el empirismo pues, británico, ¿no? En especial Locke, Berkeley y Hume. Sobre todo pues, se habla mucho de Locke y de Hume, ¿no? Y además son los más estudiados, ¿no? Y hablan de sensaciones y experiencias, pero curiosamente, pues dentro de lo que es el fenómeno y de lo que se puede percibir, pues ellos diferenciaban mucho eso de aquella parte de la realidad de la que eran escépticos, ¿no? Era todo aquello pues, a lo que no podemos acceder y de lo que no podemos saber nada, pues porque nuestros sentidos y nuestra sensibilidad pues, no puede acceder a eso, ¿no? Bien. ¿Por qué Kant, por ejemplo, es tan importante, ¿no? En este asunto, ¿no? Y por qué nos ayuda tanto a entender pues, cuál es la naturaleza de la ciencia, ¿no? Y cómo realmente la ciencia funciona, a pesar de que pues, la teoría de Kant no es que sea la teoría vigente, ¿no? Pero hay muchas cosas que sí mantienen vigencia en Kant, ¿no? Bueno, lo primero que Kant pues, era pues, el filósofo que quizás se propuso más diferenciar qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? ¿Y dónde puso esa delimitación? Pues buscando pues, ese criterio o esa norma que nos ayudará a entender y a saber qué es ciencia y qué no lo es. Pues él lo puso precisamente en el ámbito de los fenómenos. Es decir, todo lo que podemos percibir a través de los sentidos, pues eso es lo que la ciencia puede estudiar y es el conocimiento que podemos obtener. Pero él daba por sentado que había una realidad inaccesible, pues una realidad a la que no podemos acceder y que además, pues esos fenómenos no solo no los percibíamos tal y como son, la realidad que hay detrás, sino que además nosotros como sujetos, pues de alguna forma nos representamos esos fenómenos. Lo que hacemos es que con nuestros esquemas de conocimiento contenidos en nosotros como sujetos, pues nosotros podemos representarnos ese objeto y obtener un conocimiento, pero que es fruto de que el sujeto activamente pues, organiza y representa ese conocimiento. No conocemos las cosas exactamente como son, sino como nosotros nos las representamos. Y esas otras cosas que nosotros pues, no podemos conocer o no podemos acceder a ellas, pues es lo que Kant llamaba noumeno. Y aquí hay una cosa muy importante que luego, pues, después es algo que se va a perder, ¿no? Y es que Kant, a pesar de que pensaba que solo podía haber conocimiento de los fenómenos, él desde luego le daba importancia a aquellas cosas que no se podían conocer mediante el conocimiento científico, pero que también eran importantes, ¿no? Lo que él llama noúmeno y que normalmente, pues, históricamente y para Kant lo era, pues es pues, el alma o la mente, lo que es Dios, ¿no? Y lo que es pues, la esencia del mundo que hay detrás de los fenómenos, ¿no? O sea, hay realidades, y él apuesta porque hay realidades que no tenemos acceso a través de los sentidos y que no podemos conocer científicamente, pero él no las desprecia. Y eso es lo que llamaríamos, históricamente se ha llamado metafísica, ¿no? La metafísica es pues, todas aquellas realidades, y nosotros, pues, los cristianos o los creyentes, pues entendemos que hay unas realidades que van más allá de los fenómenos, que se esconden detrás del mundo de los fenómenos, ¿no? y que son realidades que están ahí y que hay que tener en consideración. Y Kant tenía estas realidades en consideración. Ahora, luego las cosas ya empezaron un poco a torcerse. ¿En qué sentido? Pues ya luego caló una tradición donde ya la metafísica, o sea, esas realidades que Kant consideraba importantes, como que llamaban nouménicas y que nos referimos a ellas pues como Dios, el alma, o incluso un mundo que pueda haber
detrás del mundo de los fenómenos o de los fenómenos naturales, pues tenemos el caso de Comte, que es este filósofo francés, que se considera el fundador del positivismo. Si alguna vez escuchamos la palabra positivismo, pues lo que nos tiene que quedar claro es que es equivalente, pues, digamos, a empirista, ¿no? O al empirismo, sobre todo el empirismo contemporáneo, ¿no? Que considera, pues, que el único conocimiento que podemos obtener válido y que todos los demás, pues, no se pueden tener en consideración, pues es pues, los fenómenos puros y duros, ¿no? ¿Qué le preocupaba a este hombre, entre otras cosas? Pues nada de especular sobre lo sobrenatural, ni hablar de sobrenatural, negación total de la metafísica. Se le considera uno de los precursores o fundadores de la sociología. Tenemos una figura interesante que, por un lado, pues, nos habla de ese positivismo o ese empirismo que tiene esa filosofía de conocer o de establecer un conocimiento científico, pues, establecido pura y duramente en los fenómenos y ajustarse única y exclusivamente a la evidencia empírica. Y todo lo que salga de ahí, pues directamente es especulación sin sentido, es algo que él va a despreciar absolutamente y claro, esto es lo que luego va a calar, pues, en generaciones de filósofos posteriores. Pero sí que es interesante en este hombre, pues, tener en cuenta que además fue también, pues, un precursor de las ciencias humanas, en especial de la sociología, ¿no? Y es curioso porque, como luego se han dado en otros ámbitos antirreligiosos, antimetafísicos, pues quiso fundar una especie de religión natural basada en la ciencia, ¿no? Una especie de religión positivista y científica, ¿no? Es curioso cuando llegamos a convertir la razón, pues, en la diosa razón, ¿no? Pues claro, él era heredero de esa cultura de la diosa razón, ¿no? Ahora bien, dejando a Comte atrás, pues ya luego, pues llegando al siglo XIX y siglo XX, pues tenemos ya lo que podríamos llamar el neopositivismo, que se le llama también a estas figuras, pues lo que es a esta escuela, pues el Círculo de Viena, ¿no? Que tiene dos grandes influencias. Por un lado, pues ese positivismo de Comte, del que hemos hablado antes, ¿no? Esa fijación por lo empírico y ya, a diferencia de Kant, pues ese desprecio absoluto de realidades que podríamos llamar metafísicas o no empíricas, ¿no? Eso se heredera de Comte. Y luego, pues, una filosofía que viene del ámbito anglosajón, que progresó mucho en Estados Unidos, en Inglaterra sobre todo, ¿no? Que busca analizar, pues, los problemas de manera lógica, ¿no? Busca mucho el uso de la lógica y del análisis conceptual, refinar lo que quieren decir los conceptos, la compatibilidad que hay entre conceptos, con la idea de aclarar, pues, equívocos que ha podido haber en el pasado que hace que no pudiéramos entender bien ciertas cosas, ¿no? Claro, ¿cómo entendieron ellos esto al final? Pues que la metafísica se basaba, pues, y la fijación por esas realidades no empíricas, pues, se basaba en especulaciones y en malentendidos muchas veces lógicos, ¿no? Y eso es como ellos lo entendían, ¿no? De hecho, la filosofía analítica y el positivismo, pues, han tenido mucha relación entre sí, ¿no? Porque en los años 30, pues, cuando ya muchos de los neopositivistas, que ahora lo veremos, pues, que eran austríacos, ¿no? y alemanes, pues tuvieron que huir del nazismo, pues muchos filósofos analíticos, pues, eran alumnos de exiliados en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Ahora, ¿qué les interesaba sobre todo a este Círculo de Viena o al neopositivismo, ¿no? Pues bueno, en principio no queremos discursos ambiguos, ¿no? Y claro, ahí se están refiriendo a la metafísica, tienen la metafísica en mente, si lo que queremos es discurso exacto, enunciados claros sobre los hechos de la naturaleza o referidos a leyes que tengan una formulación clara y que tengan una relación clara, pues, con los hechos, ¿no? Luego, la crítica del dogma, ¿no? Aquello que es indemostrable o que forma parte de doctrinas que no tienen nada que ver con lo científico, y ellos, pues, se arrojaban o se daban el título de ser, pues, los críticos, ¿no? Pues, personas que rechazan, pues, creencias dogmáticas, religiosas, metafísicas, y que en cambio, pues, tienen, pues, una actitud crítica
que se entiende que es la del ámbito de la ciencia, ¿no? Y luego, pues el debate pues, entre lo metafísico y lo físico. Si nos fijamos pues, en la evolución que han seguido pues, desde Kant hasta ahora, hasta este momento, el siglo XX, ¿no? Pues nos encantamos por lo físico, la física es la ciencia por antonomasia y nosotros vamos a usar un lenguaje apegado a la física y lo metafísica lo dejamos a un lado. Y claro, la metafísica, que se nutre mucho de la especulación porque no hay observación directa de los hechos, pues vamos a dejar al lado todo tipo de especulación y nos vamos a centrar pues, en lo que es los enunciados de la ciencia basados en lo puramente empírico, ¿no? Luego, son escépticos sobre la especulación, la metafísica, los dogmas, ¿no? y los discursos o las afirmaciones ambiguas, y vamos pues a lo exacto, ¿no? La lógica exacta, el lenguaje de la física, pues la metodología de la ciencia, ¿no? Bien, ¿quiénes eran estos señores que llamamos el Círculo de Viena? Pues era un grupo de lógicos, matemáticos, filósofos, casi todos austriacos, algún alemán, algún americano por ahí suelto, algún británico también, y se organizó en torno pues, a una figura de Maurice Schlick, que es un filósofo alemán, que en el año pues, 1922 pues, ocupó pues, la cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas de la Universidad de Viena, ¿no? En torno a esta figura pues, se va a producir ese debate o esa relación entre todos, van a trabajar juntos y se puede incluso decir que es de los pocos casos en la historia de un trabajo colegiado y un trabajo en grupo. Y además muchas veces cuando en la historia de la filosofía pues, nos referimos a ellos, pues hablamos de un grupo de filósofos que trabajan juntos, ¿no? Y no se les menciona por sus nombres, sino que se menciona directamente Círculo de Viena, positivismo lógico o neopositivismo. Son el mismo grupo referido con esas tres formas de llamarlo, ¿no? Aquí los tenemos, no voy a entrar en cada uno, pero podemos ver que, por ejemplo, tenemos Eiger, ¿no? Alfred Eiger, que era británico, que de vez en cuando estaba en conversaciones con ellos. Tenemos, pues, por ejemplo, a un americano, que es Charles William Morris, ¿no? Y ellos, pues, bajo esa filosofía, el resto, pues, alemanes y austriacos, pues, mantenían esa idea de, pues, enterrar la metafísica para siempre. Eso es lo que pretendían, ¿no? La ciencia es el único conocimiento válido y la metafísica a la que Kant le daba un gran valor, a pesar de que no se pudiera hacer ciencia sobre ella, pues ellos estaban decididos a acabar totalmente con ella. Bien, aquí tenemos, pues, la lista, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle porque nos llevaría pues, toda la hora y mucho más. Y ahí tenemos los precursores, ¿no? Hemos hablado de Comte, Frege era un lógico, luego tenemos los empiristas, Locke y Hume, Ernst Mach era un filósofo y físico que también era muy antimetafísico, como también lo era Bertrand Russell. Y a veces se mete a Ludwig Wittgenstein, que era un lógico, en este grupito de antimetafísicos, pero es un caso un poco más especial, ¿no? Que si alguien pues, tiene interés, pues podríamos hablar de él, pero vamos, básicamente que él habla de lo que se puede conocer, pero no niega ese otro ámbito de conocimiento que podría haber de lo que no podemos conocer empíricamente o no podemos analizar lógicamente, ¿no? Y luego, pues, racionalistas como Descartes, ¿no? Esa influencia racionalista, ¿no? Bien, las características, pues ya las he comentado un poco, ¿no? Empirismo total y radical es, pues, el conocimiento puro y duro a través de los sentidos, del puro empírico y ajustado a los hechos y a los fenómenos, y fuera de eso no hay nada, ¿no? Y luego el empleo así sistemático de la lógica, el rechazo de la metafísica como algo totalmente sin sentido, algo absurdo, que al final es otra forma de decir lo mismo, ¿no? Y luego, pues, además el uso de un lenguaje apegado totalmente a lo puramente físico, que ellos llamaban, pues, un lenguaje fisicalista. Y luego, pues, un intento también, que esto es una preocupación, pues, que ha existido históricamente y que ya hemos visto en Kant, de establecer claramente qué es ciencia y qué no es ciencia. Y vamos a ver cómo lo intentan, porque además, pues, no solo se trata de decir qué es ciencia y qué no es ciencia, sino que además lo que se intenta establecer es, pues, qué hay de verdadero o qué tipo de verdad nos puede ofrecer la ciencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien,
¿Cuál sería el primer criterio de demarcación y de sentido que ellos llamaban de este grupo? Pues algo que ellos llamaban el principio de verificabilidad. Y se puede entender de una manera muy sencilla. Y es, pues la ciencia se compone de enunciados, ¿no? Afirmaciones, que unos son pues simplemente temas conceptuales, aclarar definiciones, que es lo que llamaríamos los analíticos, y luego pues los enunciados sintéticos verificables, que son afirmaciones acerca del mundo de los fenómenos, del mundo de lo empírico, ¿no? Y ellos, además, los llamaban verificables por una razón, porque ellos decían, nosotros podemos establecer si algo que afirmamos acerca del mundo de los fenómenos pues es un conocimiento verdadero, podemos afirmar que sea verdadero o podemos afirmar que sea falso. Pero esto rápidamente pues no tiene mucho recorrido, fracasa por algunos motivos. Pues el primero, y esto es una de estas cositas que nos gusta un poco a los filósofos, una cosa un poco enrevesada, ¿no? Y es que el mismo principio de verificabilidad pues no es verificable. No puedo tratarlo como algo que yo pueda analizar en la naturaleza, pero es algo que tampoco yo pueda justificar desde el mundo de la lógica de por qué empleo ese principio y no empleo otros, ¿no? O sea, ¿qué me asegura a mí que el principio de verificabilidad realmente está fundamentado y es un criterio válido, ¿no? Y luego esto también pues nos lleva a otra cosa, y es que si nos atenemos a las leyes científicas y a las teorías científicas, pues las teorías científicas no se puede comprobar que sean verdaderas de una vez y para siempre. Eso es imposible. Pues para hacer eso tendríamos que tener un conocimiento perfecto y completo y definitivo de una cosa, y la historia de la ciencia nos muestra que el conocimiento deja como falsas con el tiempo algunas cosas, otras se van mejorando y se van refinando, y otras pues quedan incluso por comprobar. O sea, no hay manera de tener un conocimiento completo, es imposible. Luego, aquí ya podemos tirar el primer mito que se suele tener y que hace pues, que muchos creyentes digan, uy, es que tengo que compatibilizar mi fe con la teoría aceptada en este tiempo y en este momento de mi vida, porque parece claro que esto es verdad y yo no puedo contradecir esta verdad. Bueno, pues las cosas no son exactamente así, ¿no? Realmente no hay un conocimiento que podamos llamar como definitivo y como último y que podemos llamar verdadero. Y ellos que lo pretendían, queriendo enterrar la metafísica de esta forma, pues llegaron a la conclusión que era imposible, ¿no? No se puede verificar nada, no se puede llamar como verdadero de una vez y para siempre a ninguna teoría científica, ¿no? O algo es totalmente verdadero o simplemente no lo es, ¿no? Es una forma que llamamos, que el filósofo Hegel pues hablaba como que algo sí o es totalmente verdadero o no lo es, ¿no? Es el todo o nada, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? ¿O cómo intentaron ellos resolverlo? Pues se fueron a otro principio. Ya las teorías ya no son verdaderas o falsas. Las teorías se confirman o son confirmables, ¿no? Y vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? ¿En qué consiste con respecto a lo anterior? Pues ya no estamos diciendo que una teoría es puramente verdadera, sino que pues admitimos grados de verificación, ¿no? O sea, y más que de verificación, de contrastación, mejor dicho. Es decir, yo he comparado pues, mi teoría o mi hipótesis o mi enunciado pues, con los hechos y hay pues, un número de hechos o un número de experiencias que yo he observado pues que digamos que confirman o desconfirman pues esa teoría o esa hipótesis que yo tengo sobre los fenómenos, ¿no? En principio parece más razonable porque pues, ya parece que se preserva un poco el grado provisional de lo que es la ciencia, ¿no? Decimos que la ciencia pues, no es algo acabado, sino que es provisional y podemos admitir pues, que hay cosas que sabemos mejor y otras peor, que otras están muy confirmadas y otras están escasamente confirmadas o muy mal confirmadas, ¿no? Y nuestro trabajo como científicos pues, sería simplemente ver hasta qué punto tenemos confirmadas nuestras teorías y cómo podemos mejorarlas para que esa confirmación sea mayor o haya mayor número de casos que apoyen la teoría. Bien,
pues las leyes universales que obtiene la ciencia, ¿no? Pues pongamos pues, la ley de la gravedad, por ejemplo, pues en principio se verían confirmadas pues, todas las experiencias que yo pueda observar relacionadas con esa ley y la teoría que la sustenta, ¿no? Y claro, como yo nunca puedo observar todos los casos porque es imposible y siempre es un número finito de casos, pues diré que hay, por ejemplo, que la ley de la gravedad está muy confirmada y bastante confirmada porque pues hasta donde podemos ver pues es una ley que en todos los hechos concretos donde la observamos se cumple, ¿no? Y entonces, y además nos permite pues preservar lo que pues esta escuela quería, ¿no? Nos basamos en observaciones, usamos un lenguaje empirista y ahí es donde pues hacemos la relación entre casos que confirman la teoría o la hipótesis y la teoría que digamos, queremos confirmar, ¿no? Pero ya tenemos algunos problemillas, porque claro, esta escuela pues quería rechazar la metafísica, ¿no? Básicamente lo que ellos querían pues era pues evitar hablar de entidades que no fuesen observables, desecharlas por completo, pero es que resulta que hay una serie de entidades en ciencia, como es la entropía, ¿no? Que es pues la energía que conserva un sistema y el equilibrio térmico, el campo eléctrico o partículas subatómicas como el quark que no son observables y claro, usar un lenguaje no observable en entidades que aunque puedan ser físicas, pues resultaba que ya daba cabida que entrase Dios y la metafísica otra vez por ahí, ¿no? Bueno, pues tenemos un problema. Aquí tenemos un horóscopo. ¿Por qué yo he involucrado aquí un horóscopo? Pues relacionado con la confirmabilidad. Pues muy fácil, pues que esto nos ofrece un problema importante. Y es que una teoría es muy fácil que los hechos la confirmen, depende de cómo esté hecha. Imaginemos que este horóscopo pues es una teoría científica, ¿no? Y que las afirmaciones que hay ahí de los distintos signos zodiacales fuesen enunciados o fuesen descripciones predictivas de una teoría científica. Pues están escritas con una ambigüedad tan grande que básicamente pues todos son confirmaciones. Es que todo se confirma. Y eso es un problema importante que surgió en relación a esto. O sea, depende de cómo yo construya la teoría. Si soy lo suficientemente ambiguo, pues puedo conseguir que mi teoría prácticamente esté confirmada en el 100% de los casos sin ningún problema, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto, pues, claro, si, por ejemplo, leemos algo así como las personas que te rodean tratan de llegar a ti sin conseguirlo, ¿no? Ahora tú, ¿cómo verificas ese enunciado cuando pueden hacerlo de manera explícita o no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del signo de Virgo. Pues esto se convierte en un problema, porque incluso existe la posibilidad de, y os pongo un ejemplo tonto de la vida cotidiana, como ese cartelito que puedes encontrar en un bar o en una peluquería que decía hoy no se fía, mañana sí, ¿no? Son enunciados que se cumplen siempre y que nunca se pueden contradecir y hay teorías que se pueden construir de esa forma, como por ejemplo una teoría tan estúpida como que todos los solteros pues son casados, ¿no? Si yo voy a la calle a comprobar cuántos solteros están casados, cuando yo llego al 100% de los casos que se cumple, pues yo me voy con la maravillosa convicción de que mi teoría está altísimamente confirmada, ¿no? Y en realidad no es una teoría sobre nada que tenga que ver con el mundo empírico, sino que es el desglose de un concepto. Y es que estar soltero significa literalmente no estar casado, no tiene nada que ver con el mundo de los fenómenos, ¿no? Esto es lo que los filósofos pues llaman una tautología, ¿no? Pero bueno, no importa el nombre, la idea es tener la idea de que pues, las teorías, pues según cómo se hagan, pues resulta que están muy confirmadas, ¿no? Claro, eso no es una prueba de nada, habrá que ver cómo está hecha la teoría, ¿no? Bien, si nos vamos a un crítico de la escuela de Viena, pues que propuso además un criterio de verdad y un criterio de
digamos, de demarcación que se ha hecho muy popular, pues sería Karl Popper, ¿no? Que él además se jactaba de que él había pues acabado prácticamente con la escuela de Viena, ¿no? Aunque algunos lo comparaban como que era como disparar a un cadáver, que ya iban mal, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que nos proponía Popper que se ha hecho tan popular, que muchos científicos han asumido, incluso creyentes, ¿no? De decir, bueno, es verdad, la ciencia es provisional, no podemos tener una verdad concluyente y para siempre. Pero bueno, podemos comprobar, eso sí, podemos descartar cosas de una vez y para siempre, ¿no? Y eso es lo que enseñaba Popper, ¿no? Las cosas no pueden ser verificadas, pero sí pueden ser falsadas, ¿no? Esto, al final, pues también tuvo sus problemas, ¿no? Pero a mí me gustaría resaltar que hay para mí incluso cosas que Popper resaltó y que corrigió al Círculo de Viena que son incluso más interesantes que su criterio de falsación que vamos a ver luego que tampoco funciona, ni la verificación, la confirmación con las salvedades que hemos visto. Y ahora, ¿poder establecer que una teoría es falsa de una vez y para siempre? Pues va a ser que no. Y aunque resultó muy popular, lógicamente muy elegante, eso de poder preservar la provisionalidad de la ciencia, un conocimiento que siempre es provisional, pero que siempre podemos descartar lo falso, pues como el que busca oro, ¿no? El que lo va separando de la arena y más o menos se va quedando al final pues con lo, digamos, con un conocimiento más seguro o un conocimiento más refinado, pero realmente no va a ser así. Bien, vamos a ver en qué sentido no va a ser así, claro. Pero empecemos con las aportaciones, ¿no? Una de las primeras cosas en las que Popper critica a la Escuela de Viena es el tema de lo que es la ley de la causalidad. Llamaríamos, claro, en ciencia es muy popular y es muy normal aducir de que unas cosas pues, son causa de otras, ¿no? Por ejemplo, pues un ser vivo, pues su causa podría ser pues, sus progenitores, ¿no? ¿Y qué ha causado sus progenitores? ¿No? Pues estamos intentando como rastrear las causas. ¿Cuál es el problema que nos ofrecen las causas o cuál es digamos, la problemática de las causas? Pues la problemática es que para Popper la causa no es una ley de naturaleza, es solo de hecho es una formulación metafísica que nosotros hacemos y que buscamos detrás de los fenómenos. La causa que está de los fenómenos sería otra forma de hacer metafísica. No podemos establecer de una vez y para siempre cuál es una causa de una cosa, o pueden ser varias causas que actúan conjuntamente, una sinergia, o con el tiempo nos damos cuenta o asumimos que una causa que creíamos que era la que podíamos establecer a un fenómeno, pues luego resulta que es otra. Entonces no queda claro que podamos hablar de causas como leyes de la naturaleza, y esto es muy importante, y Popper lo resalta, ¿no? Otro problema, esto es muy interesante, y es que a Popper, que se le llama racionalista y que normalmente pues, el apellido que se le pone es racionalismo crítico, ¿no? La filosofía de Popper, pues nos dice que además las teorías no las hacemos basándonos en la pura observación y de ahí extraemos una correspondencia perfecta entre teoría y lo que observamos, sino que las teorías, y esto puede ser muy chocante, puede parecer incluso irracionalista, pero es que las teorías nos las inventamos, y nos las inventamos por una razón muy sencilla, porque nosotros tenemos que adelantar una explicación, como sea, a lo que hemos observado y luego pues ir refinándola conceptualmente y ver si luego pues eso se ajusta a los hechos y si se va confirmando por los hechos. Pero en principio él diría literalmente, Popper, que es una intuición irracional, que es algo que nosotros aventuramos o adelantamos, literalmente nos inventamos, pero eso es lo que hacemos cuando construimos una teoría, ¿no? Entonces, lo que diría Popper después es que nosotros luego ponemos a prueba esa invención nuestra para ver hasta qué punto los hechos la desmienten, ¿no? No la confirman, porque según Popper no se confirma ni se verifica, pero sí se falsa, ¿no? Que es desmentir con los hechos lo que yo pues había adelantado o había
aventurado, ¿no?, sobre los hechos, ¿no? Y por ese mismo motivo, pues eso que lo que llamamos la inducción, que, bueno, por decirlo un poco, aunque no importa mucho quedarse con esto, pues simplemente cuando observamos muchos hechos que corresponden al mismo dominio de fenómenos, ¿no?, para luego sacar de ellos pues una regla general, pues Popper lo que dice es que ese paso de convertir unos pocos hechos, unos pocos casos en una regla o una ley general, pues no es legítimo, no es tan legítimo. No se puede sacar una verdad de ahí. Y esta es práctica científica de todos los días, ¿no? La ciencia procede observando hechos que corresponden, pues, a un mismo dominio de los fenómenos, ¿no?, que son casos de la misma teoría, ¿no?, que describe la misma teoría, y sin embargo eso no nos permite generalizar y decir que tal ley o tal teoría saca directamente la verdad de la observación. Eso es un poco lo que Popper nos enseña, ¿no? ¿Por qué se hizo tan popular la falsación? Bueno, pues porque Popper ponía como ejemplo, pues, los enunciados universales, ¿no? Cuando decimos, pues, todos los cisnes son blancos, si observamos hasta el momento un conjunto finito de cisnes y nunca lo vamos a ver todo, mientras todos sean blancos, pues no hay ningún problema. Nos va confirmando o se va contrastando esa teoría, pero basta con un solo cisne negro para tirarme el enunciado completo de todos los cisnes son blancos. Y ahí está un poco el fracaso de la falsación. Ningún científico está dispuesto a tirar todo el trabajo de toda una vida y los miles de folios de toda una investigación solo porque haya un solo caso que no confirme la teoría, cuando la mayoría sí que la confirma, ¿no? Y en todo caso habría que explicar las excepciones, ¿no? La falsación es que no se ha utilizado, se ha usado como un elemento para hablar de la provisionalidad de la ciencia, pero en el fondo no ha sido un criterio práctico a la hora de hacer ciencia, ¿no? Entonces, si hacemos recapitulación, ni verificamos, la confirmación la tenemos que coger con pinzas, y la falsación pues tampoco es que sea realizable, ¿no? Aquí tenemos el texto de Popper que alude al principio de causalidad, que él dice que tiene un carácter enteramente diferente a una ley natural. Cuando pues habla de la doctrina del Círculo de Viena acerca de que para ellos es una ley natural, pues él dice que para él, pues, la creencia en la causalidad es una metafísica, es que es una creencia, El establecer que unas cosas son causas de otras, para Popper, es una creencia. Y además es bastante lógico que lo sea, porque determinar las causas que están detrás de los fenómenos no solo es complejo, sino que cambia en cada momento. ¿Pero qué dice Popper acerca de esto? Pues que, a pesar de que la causalidad no sea exactamente una ley científica, sino que es, pues, un compromiso metafísico de la ciencia, o seguimos pensando que las causas existen o no, o dejamos la investigación científica. Esto se acabó, ¿no? Es lo que se llama un compromiso ontológico, ¿no? Aceptar ciertos aspectos de la metafísica o metafísicos que no son demostrables, pero que son necesarios para continuar la investigación científica. Bien. Ahora, ¿cuál tenemos el problema aquí? Ya hemos dicho, pues no tenemos una verdad definitiva en la ciencia, no podemos confirmar y tomar las confirmaciones de casos al pie de la letra, porque tenemos que estar bastante seguros de que la teoría está bien hecha y nunca va a ser una teoría perfecta. Y luego, desde luego, la falsación pues tampoco funciona, ¿no? Nadie está dispuesto a aplicarlo, ni tampoco podemos afirmar que algo se pueda descartar de una vez y para siempre. O sea, esa es la idea, ¿no? Pues, ¿qué tenemos aquí? Pues claro, cuando Popper dice que las teorías nos las inventamos, literalmente, o sea, son intuiciones irracionales, pues ya pues llegará una legión de seguidores que irán, pues, a un relativismo del conocimiento importante, ¿no? Donde ya se va a cuestionar muchos más aspectos de lo que es la ciencia, ¿no? Por ejemplo,
pues autores como Kuhn o como Feyerabend, ¿no?, que son otros filósofos de la ciencia, pues van a afirmar que la ciencia es algo que, aunque tenga sus criterios lógicos internos y se fijen en los hechos y pretendan ser descripción de los hechos, pues a veces hay influencias más de tipo sociológico o históricos, más que criterios de la propia lógica interna de la ciencia, ¿no? O sea, puede influenciarte más en cómo el camino que sigue una teoría, pues si una revista especializada decide publicarte la teoría o no, o por ejemplo, pues el hecho de que me influya la educación en una determinada doctrina científica, que luego veremos que Kuhn lo llamaba paradigma, ¿no?, que es como esta es la forma aceptada que en nuestra disciplina tenemos acerca de cómo es el cuerpo de conocimientos, acerca de lo que entendemos que es, digamos, la descripción correcta o la teoría correcta que aceptamos en un determinado ámbito de fenómenos, ¿no?, que hay que explicar, y esa educación pues, puede tener más influencia y más peso que la investigación científica interna de los científicos trabajando y observando los hechos, ¿no? Luego tenemos otro problemita muy curioso y muy interesante, que se ha llamado históricamente la inconmensurabilidad de las teorías. Y es interesante, vamos a intentar explicarlo de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Qué significa que una teoría es inconmensurable con otra? Pues se podría poner un ejemplo parecido al de los idiomas, ¿no? Cuando queremos traducir pues, enunciados, ¿no?, o afirmaciones hechas en un idioma a otro idioma, no existe la traducción perfecta. La traducción perfecta no existe en absoluto. Luego, siempre tenemos que pues buscar traducciones aproximadas, pues porque los conceptos que tienen englobadas ciertas palabras de un idioma, pues no se transponen al otro idioma de la misma forma o fácilmente, ¿no? Luego, al final la traducción, se suele decir que el traductor es un traidor, ¿no?, que cuando el traductor traduce, muchas ideas se pierden por el camino y luego a la traducción quedan otras ideas que no estaban en el idioma original, ¿no? Pues con las teorías se ha dicho que sucede lo mismo. Es decir, las teorías formulan ciertos conceptos como el espacio, el tiempo, en fin, los objetos físicos. ¿Y qué sucede? Que cuando utilizamos otra teoría para explicarlo, pues la significación de todas esas cosas cambia por completo. Entonces, cuando yo intento comparar una teoría con otra, es que en realidad estamos tratando de comparar dos mundos distintos. Están describiendo dos mundos distintos que no tienen nada que ver el uno con el otro, y no tenemos la capacidad de tener como un terreno neutral, que sería el de los hechos, donde pudiéramos comparar qué dice una teoría o dice otra, porque al fin y al cabo los hechos están descritos y formulados desde la teoría desde la que los estamos explicando, ¿no? Luego no hay manera de que nosotros tengamos pues una especie digamos de objeto o de mundo objetivo totalmente independiente de la teoría, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, claro, al final esto nos van a llevar pues se suele decir que Popper pues, es lo que se le llama un popperiano extremo, ¿no? Si Popper ya abrió la puerta de que las teorías pues prácticamente te las inventas, ¿no?, pues ya Feyerabend ha dicho pues se acabó el método científico. Aquí no. De hecho, si nosotros intentamos prescribir en ciencia o decir en ciencia cómo hay que proceder, pues lo que va a pasar es que nos vamos a perder un montón de cosas que no nos encontraríamos si no siguiésemos unas reglas o si no siguiésemos otro camino diferente, ¿no? Esa es un poco la propuesta de este otro filósofo, ¿no?, que vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Esto lo voy a pasar un poco por encima porque creo que embarra un poco todo lo que estoy diciendo, es un poco más difícil de explicar, pero bueno, básicamente es que incluso se puede decir que en la ciencia pues no es lo mismo cómo descubres
un hecho, ¿no? O cómo te acercas a un hecho, como esa leyenda urbana de que a Newton le cayó una manzana en la cabeza, ¿no? Que es lo que diríamos el enfoque genético o heurístico, es decir, cómo nosotros llegamos a entrar en contacto con los hechos, incluso sin buscarlo, o de la manera más absurda y más tonta, y por tanto el método científico aquí no tendría nada que ver, sino que es una cuestión casi de casualidad, ¿no? Y por otro lado, pues ese método o ese enfoque lógico que pudiéramos utilizar para ir acercándonos a los hechos y tratar luego de justificar cómo se explican los hechos, ¿no? Pero bueno, esto no es tan importante ahora para nosotros, ¿no? Pero lo que hemos mencionado antes sí, ¿no? Que distinguir hecho-teoría pues no es tan fácil, ¿no? Porque pues una teoría que parezca estar confirmada por los hechos, pues al final es porque la teoría formula o explica o describe los hechos desde ella misma, ¿no? Entonces, ¿hay soluciones para evitar esto? Luego, además, tenemos un problema que ya entierra definitivamente pues, la posibilidad de falsar las teorías, ¿no? Y esto también es muy interesante. A mí, normalmente, cuando hablo de la verdad en la ciencia, me gusta hablar de esto, que podríamos llamar el holismo confirmacional, que se conoce por los dos autores que lo formularon por separado, ¿no? Que es Pierre Duhem y Quine, ¿no? Pues básicamente, ¿a qué conclusión llegaron estos autores? Pues que cuando nosotros tratamos de comparar una hipótesis científica con un hecho al que se refiere, en realidad tú no estás comparando un hecho aislado, sino que tú estás... esa hipótesis no está aislada, mejor dicho, sino que tiene que ver totalmente con la teoría completa. Y aquí podemos poner un ejemplo interesante, además que es controvertido, ¿no? Cuando yo quiero saber si un rasgo, por ejemplo, de un organismo, ¿no? Pues ese organismo se le aplica la selección natural sobre un rasgo concreto, ¿qué sucede? Pues que en la práctica yo no puedo separar pues ese órgano que podríamos llamar, o ese elemento de ese organismo que podríamos llamar ventajoso, no lo puedo aislar del resto de todas las características del organismo, ¿no? Entonces hubo una polémica durante mucho tiempo, ¿no? de que, bueno, hasta qué punto cuando yo tengo la hipótesis de que el cuerno del rinoceronte le pudo ser ventajoso o desventajoso, ¿lo puedo yo aislar del rinoceronte entero? Pues no puedo. Luego, ¿qué sucede? Que no puede haber pues, digamos, una falsación definitiva o descartar de manera definitiva pues una hipótesis, como por ejemplo que el cuerno del rinoceronte le supone una ventaja o le supone lo contrario, porque no lo puedo aislar. Eso es lo que se llama ese holismo confirmacional. O sea, no puedo aislar. Y esto se convirtió además en un debate, sobre todo en evolucionismo, ¿no? Porque se hablaba de que la selección natural en realidad era como esas teorías de las que hablábamos antes, que todos son confirmaciones, ¿no? Que estaba hecho de tal modo, lo que es la selección natural, que cualquier organismo que se presente vivo, ¿no? Y que haya sobrevivido, se considera ya una prueba de que se ha verificado la hipótesis de que algún rasgo le ha favorecido el sobrevivir, ¿no? Luego es problemático, ¿no? Con eso no se rechaza el evolucionismo por completo. Hay evolucionistas que creen que la selección natural es un concepto que no se debe utilizar, o incluso que el darwinismo se podría sustituir por otro tipo de explicación, ¿no? Pero en todo caso, pues la selección natural ha traído de cabeza con esto. ¿Cómo se falsa o cómo se verifica un rasgo por selección natural, ¿no? Pues esta tesis básicamente es que no se puede contrastar, o sea, no se puede comparar pues, un enunciado o una hipótesis de manera aislada, porque la teoría entera está relacionada con ello. Entonces, tengo que comparar, yo estoy comparando la teoría entera con ese hecho en el momento que hago la comparación. Y cuando me falla la predicción de esa teoría,
pues no puedo saber exactamente qué elemento de la teoría es el que ha fallado. No tiene que ser necesariamente la hipótesis justo que estoy contrastando, sino otros aspectos relacionados que hacen que esa hipótesis falle, ¿no? Por ejemplo, puedo intentar comprobar que el agua hierve a 100 grados y cuando no hierve a 100 grados, pues tengo que asumir que es que eso es falso. Y es que a lo mejor los instrumentos estaban funcionando mal, ¿no? O lo estaba haciendo pues, con otra presión atmosférica, ¿no? O sea, hay cosas que se interrelacionan que pueden hacer que algo que parezca falsado o que pueda descartado simplemente pues, porque hay otros elementos que no hemos tenido en cuenta. Bien. Esto es un poco las palabras del propio Quine sobre la incapacidad de someter de manera aislada pues una hipótesis, ¿no? Dice, el enunciado en vez del término llegó con Bentham, ¿no? Este filósofo, a ser reconocido como la unidad sujeta a crítica empírica. Pero insisto que tomar el enunciado como unidad es quedarse corto. O sea, la unidad de significado empírico es la totalidad de la ciencia. O sea, ya no estamos hablando solo de que estoy comparando la teoría entera cada vez que yo estoy intentando contrastar una hipótesis. Es que no es solo la teoría entera, sino es que todas las teorías también se relacionan entre sí. Y a lo mejor lo que falla no es mi teoría, sino otra teoría en la que se apoya, que es donde está el fallo. Luego, es como intentar entender por qué no arranca un coche, porque es que cualquier pieza, cualquier tontería puede ser la que haga que eso no funcione, ¿no? Y eso no significa que es que el coche ya estaba diseñado para funcionar o su destino era no funcionar. Bien, me voy a referir ahora a Thomas Kuhn, que se le suele llamar, o se entiende que es un sociólogo de la ciencia, que justamente, pues, él afirmaba justamente cosas que hemos dicho antes, ¿no? De que la práctica científica o la propia lógica científica no siempre es la que lleva a la ciencia a determinadas conclusiones, ¿no? Que a veces las teorías se aceptan o se reemplazan por criterios que son externos a las teorías y externos a la actividad de los científicos, ¿no? Si les dan financiación o no, si se les permite publicar o no, en qué paradigma o en qué cuerpo de conocimientos se les ha educado en la universidad a la hora de ser científicos. Y normalmente, ¿qué es lo que hacen según Kuhn? Pues lo que él llama ciencia normal es: a ti te han educado en una forma de entender, digamos, tu disciplina, y tú tienes que trabajar dentro de ese cuerpo de conocimientos tal y como te lo han enseñado, y cuando surge pues, alguna anomalía, algo que parezca ser un problema, pues hay que intentar pues, mantener ese paradigma o ese cuerpo de conocimientos a toda costa. Pero ¿qué pasa? Que en determinados momentos pues eso se vuelve insostenible, esa grieta que llamamos crisis es demasiado fuerte, ya es insalvable, ya no podemos ignorarla. Entonces, cuando se anima pues, a buscar una teoría alternativa o un paradigma alternativo, ¿no? Que luego al final pues, se termina extendiendo a todos los ámbitos de esa disciplina y ahí es cuando ese paradigma se instala completamente, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Pues que según Kuhn, y ahí está el problema y el debate, pues que eso sobre todo depende de causas externas y no tanto de la práctica, ¿no? No es que él diga que la práctica no tenga nada que ver, pero sí que hay mucha determinación desde fuera a la hora de que se tome partido porque una teoría tenga un determinado contenido y se acepte, y hay alternativas que directamente se rechazan y muchos no son escuchados cuando proponen pues una teoría o un paradigma alternativo. Bien, aquí no me voy a centrar mucho más. Me voy a ir, para que no se vaya mucho el tiempo, bueno, me voy a ir a la parte final, que es la que he descrito un poco más, ¿no? De cómo luego pues, ese paradigma o esa doctrina científica pues, se plasma en los libros de texto. Todas las nuevas generaciones de científicos se educan en ese paradigma y en esa forma, en ese cuerpo de conocimientos que se les da, muchas veces de manera acrítica, que es justo lo que pues, Kuhn está un poco denunciando cuando habla de causas externas, ¿no? Y que aunque ese paradigma pues, a lo mejor pudo haber surgido pues, de
de haber roto otro paradigma y de haberse impuesto como una revolución, pues al final se vuelve otra vez a esa actividad científica acrítica, que es lo que llama Kuhn, pues ciencia normal, que es concentrarte en resolver los problemas dentro del paradigma aceptado y de la teoría aceptada, y no sacando los pies del tiesto, ¿no? Bien. Feyerabend es un tipo muy interesante y muy divertido, ¿no? Y se le ha llegado a considerar, bastante injustamente, como el enemigo de la ciencia, ¿no? Sobre todo por algunas cosas, de alguna manera él desmitifica la ciencia y aunque él no le resta su valor como conocimiento y no dice que la ciencia no tenga ningún valor, pues sí que ataca ciertas, y se podrían llamar dogmas aceptados hasta el momento, ¿no? Pero en realidad no solo sus ideas no fueron entendidas en su momento, sino que hoy día muchas de sus ideas son prácticamente lo aceptado ahora mismo en filosofía de la ciencia, ¿no? Aquí tenemos una imagen de su autobiografía, que por cierto es muy divertido el nombre de su autobiografía, que es Matando el tiempo, ¿no? Y el título que le da esa fotografía es, pues, el filósofo en plena actividad, ¿no? En plena actividad lavando los platos, claro, ¿no? Tiene su gracia, ¿no? Bien. Tesis generales que yo creo que son muy a tener en cuenta y que también puede tirar muchos mitos que además los creyentes tienen, ¿no? Y que son cosas que los filósofos de la ciencia no aceptan y un científico informado tampoco. Y es desinformado, quiero decir, ¿no? Pues que en realidad no hay método científico. Y si a alguien le queda alguna duda de eso, prácticamente casi la totalidad de los filósofos de la ciencia activos actualmente, ya nadie se le ocurre decir que hay un método científico válido para todas las disciplinas, que si lo sigues, pues vas a obtener unos resultados y un conocimiento muy bueno, en absoluto, ¿vale? Él publicó en 1975 pues, un libro llamado El Tratado contra el Método, fue un escándalo total, además con afirmaciones muy salidas de tono, muy divertido leer muchas de las cosas que pone en el libro, pero al final incluso científicos muy serios, muy apegados a la ciencia, como Alan Sokal, pues han llegado a aceptar que realmente es que no hay manera de que haya un método válido para todo el mundo. En todo caso, hay métodos concretos, aplicables pues, a las distintas disciplinas, pero no hay un método científico, no existe el método científico. Entonces, estaría bueno que bajo ese paraguas pues alguno afirmara, pues la verdad de la ciencia es incontrovertible porque tenemos un método que es eficaz y que nos da pues una seguridad muy buena acerca de lo que obtenemos con él. Pues ese dogma ya se puede dar por derribado, ¿no? Muy pocos aceptarían hoy día que hay un método científico. Lo de la inconmensurabilidad de las teorías pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Tanto Feyerabend como Kuhn pues defienden esto, ¿no? Que las teorías son inconmensurables y que es muy difícil traducir el lenguaje de una teoría a otro y que al final pues cada teoría trata los hechos o los formula en función de esa misma teoría. Luego está bastante complicado pues el poder comparar teniendo como, digamos, como tribunal o como árbitro la propia realidad. Pues parece que de los fenómenos, ¿no? Los fenómenos parece que no podrían tener aquí la última palabra, ¿no? Y luego tiene una propuesta muy curiosa y yo la tendría en cuenta y es muy interesante entender esto, y es que él habla de proliferación de teorías. Es decir, como precisamente las teorías son las que nos hacen ver los hechos de determinada forma, son como las gafas pues, con las que nosotros miramos el mundo, pues lo que tenemos que hacer es cuantas más teorías sobre los mismos hechos, mejor. Y cuando yo puedo estar muy convencido, muy cegado por mi teoría de que describe perfectamente pues, la realidad de los fenómenos, pues sería su propuesta, póngase usted otras gafas, tenga en cuenta la teoría rival que le propone otro, intente ver las cosas desde esa teoría y a ver si realmente
su teoría explica también las cosas, o resulta que su teoría a lo mejor es tautológica, ¿no? No describe los fenómenos, sino que habla de ella misma, o tiene una forma tal que nos da una falsa sensación de que se confirman los casos, cuando en realidad es porque la teoría es ambigua o es eso, tautológica, ¿no? Que no tiene ninguna relación con los hechos, ¿no? Como los solteros, como todos los solteros no están casados, ¿no? Y cuando habla además de contrainductivamente es justamente eso. Es decir, en vez de observar los hechos y deducir, no, la palabra no es deducir, inducir teorías, ¿no? Y crear reglas generales o leyes, pues hagamos lo contrario. Como que esto es aquí donde se ve un poco la sombra de Popper, ¿no? Inventémonos un montón de teorías. Intentemos ver con cada una de ellas cómo se ven los hechos, ¿no? Y a partir de ahí, pues quizá viendo con otras gafas, pues lleguemos a la conclusión de que otra en realidad explica mejor, y nos habíamos cegado por nuestra propia teoría que nos parecía muy perfecta y muy confirmada, ¿no? De hecho, Feyerabend lo dice literalmente: desconfía de las teorías que parezcan muy bien confirmadas, ¿no? Y además tiene otra cosa muy interesante, y esto es otro dogma que hay que tirar acerca de la ciencia, y que esto es una realidad que en cualquier campo de la ciencia que pregunten lo van a encontrar. No hay ni una sola teoría interesante, pues dice Feyerabend, no hay ninguna sola teoría interesante que no tenga hechos en su contra. Es decir, esto es un poco como esa formulación de que la excepción confirma la regla, ¿no? Es decir, ¿por qué la regla está confirmada cuando tiene excepciones? Pues la llamamos excepción justamente porque en la mayor parte o la grandísima parte de los casos se cumple, y hay unos pocos casos en los que no se cumple. Pero ¿qué pasa si se cumple en todos los casos? Pues desconfía de que tu teoría no te esté engañando acerca de por qué se están confirmando esos casos. Eso es un poco lo que la filosofía crítica que hay que tener acerca de las teorías científicas. Puedes estar muy convencido de que la verdad de una teoría está llena de confirmaciones y no tiene excepciones, y la misma ausencia de excepciones te está indicando que algo va mal. Pues eso es un poco lo que Feyerabend te dirá. Cualquier teoría donde haya mucha contrastación, mucha investigación y mucha observación, pues hay un puñado de casos que se comportan de manera totalmente distinta de cómo la teoría diría que deberían comportarse. Y si aplicáramos la falsación como Popper quería, pues al final pues nos cargaríamos literalmente todas las teorías. Y lo digo así de claro, todas las teorías caerían. Ahí es donde se ve la inoperancia o la inutilidad de la falsación, ¿no? Bien. Y por eso, justamente aquí es donde se nos previene, ¿no?, de que cuidado cuando una teoría parezca muy bien confirmada, nos parezca muy elegante, parece que lo resuelve todo, ¿no? Pues ojo, que a ver si eso no es más un adoctrinamiento que una teoría, ¿eh? Mucho cuidado con eso, ¿no? Que es un poco en lo que pueden basarse los paradigmas, ¿no? Bien, esto... voy a detenerme en este texto que es más corto, ¿no?, porque aquí es donde Feyerabend pues argumenta por qué no hay método, ¿no? Y esto merece la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Dice: el mundo es una entidad, o sea, el mundo que deseamos explorar es una entidad en gran medida desconocida. Debemos, por tanto, mantener abiertas nuestras opciones y no restringirlas de antemano. Las prescripciones epistemológicas, o sea, el método científico, pueden resultar brillantes cuando las comparamos con otras prescripciones epistemológicas. O sea, puede ser divertido ver cómo una regla difiere de otra o puede ser una mejor que otra. Dice: pero ¿quién garantiza que constituyan el mejor camino para descubrir no ya unos cuantos hechos aislados, sino ciertos secretos profundos de la naturaleza, ¿no? Pues esta es una forma de decir: como usted siga siempre el mismo camino y se empeñe en utilizar siempre el mismo método, pues va a resultar que hay una serie de fenómenos que van a estar escondidos, que ustedes no los van a encontrar, ¿no? Bien. Y ya un poco para ir terminando, ¿no?, para no alargarme mucho más, porque quizá me he alargado a lo mejor un poco, quería comentar pues un concepto muy interesante del filósofo alemán Dilthey, ¿no?, que es
como de los dos puntos de vista que podemos adoptar pues según la observación o la investigación o el tipo de objeto del que estemos tratando. Y esto se puede aplicar incluso pues luego a la exégesis bíblica o a la hermenéutica, ¿no? En principio, las ciencias las solemos dividir en ciencias humanas y ciencias de la naturaleza, ¿no? Bien, ¿qué dice? Dilthey las llamaba pues ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, ¿no? Que es la que llamaríamos humanas, ¿no? ¿En qué se diferencia? Pues las ciencias de la naturaleza pues, versan de ese mundo objetivo, hablan de ese mundo objetivo, que es independiente de la actividad humana que existía antes de nosotros y que no son creaciones nuestras, de los seres humanos. Y luego está pues todo ese mundo o entramado creado por los seres humanos, pues del mundo literario, pues la descripción de los hechos históricos, la economía, la política o la ciencia política, digamos, todas esas disciplinas que nacen de examinar o de hablar de la actividad humana, ¿no? Bien, pues curiosamente podemos, evidentemente cuando nuestra razón entra en conflicto con la ciencia, no suele ser con las ciencias humanas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues el origen y las causas, aunque sean muy complejas y nos cuesta muchísimo hacer ciencia de las ciencias humanas por eso, ¿no? Porque los seres humanos parece que somos bastante poco predecibles en muchos casos, ¿no? Y no hay reglas que se cumplan siempre, ¿no? En el mundo de las ciencias humanas, ¿no? Pero donde realmente los conflictos de fe surgen pues son en las ciencias de la naturaleza, ¿no? Cuando ciertas pues leyes o descripciones del mundo natural pues las comparamos con nuestra exégesis o hermenéutica de las escrituras, pues llegamos a esa especie de aparentes o en todo caso contradicciones que puedan parecer no tan aparentes, ¿no? Y es un problema que los creyentes pues toman distintas posturas para resolver, ¿no? Ahora, nosotros a la hora en fin, de tener en cuenta los resultados de la ciencia, donde nosotros vemos más que nosotros tenemos un conocimiento que sí que tiene o que contiene algo de verdad o algo de objetividad y que nosotros lo ponemos a prueba, pues es sobre todo pues, la ciencia aplicada, lo que podemos llamar la tecnología, ¿no? Pues aunque no podamos determinar pues, la verdad absoluta de un conocimiento y presumimos y sabemos que todo lo que sabemos a día de hoy, en el momento histórico en el que vivimos, pues puede no ser todo exactamente verdadero y no se le puede llamar verdadero, pero algo sabemos. Y sabemos que hay cosas que funcionan y hay cosas que están bien establecidas y bien determinadas, ¿no? Pues conocimiento sobre el fenómeno de la vacunación, aunque ahora mismo tenga muchos detractores, ¿no? Pero es algo que sabemos que funciona, pues todas las obras de ingeniería que se basan en leyes de la naturaleza que conocemos y que nosotros aplicamos, conocimiento de materiales, conocimiento de estructuras y cómo funcionan, la presión a la que pueden estar sometidas y cómo se comportan, porque tienen que funcionar en un momento dado, ¿no? En el caso del método hermenéutico al que me he referido, pues tendríamos que tener claro que las escrituras no se refieren directamente al ámbito de los hechos o de los fenómenos directamente, sino que evidentemente se refiere a realidades, muchas de ellas que podemos llamar metafísicas y que evidentemente aceptamos en lo que es la revelación bíblica, ¿no? Pero a veces establecemos como comparaciones que son poco útiles, poco fundamentadas, donde hay muchas ambigüedades y es un poco lo que debemos prevenir, ¿no? Bien, si vamos a conclusiones sobre ese funcionamiento más o menos, el problema histórico, ¿no? que hemos revisado de cómo la ciencia funciona y de los problemas que nos da a la hora de decidir si algo podemos aceptarlo, es verdadero, por lo menos podemos decir que está contrastado, ¿no? Pues una cosa que hay que grabarse a fuego sobre la ciencia, el conocimiento de la ciencia es provisional, siempre.
No se puede dar por bueno o por terminado ninguna clase de conocimiento dentro del corpus científico. Otra cosa es que hay conocimientos que racionalmente son muy aceptables en este momento y además que están bastante contrastados, con teorías muy bien formuladas, con muy poca ambigüedad en su interior, ¿no? Y que además, pues cuando las llevamos a la práctica, pues esas teorías funcionan muy bien en el ámbito técnico. En el ámbito teórico es mucho más complejo, ¿no? Ir a los noúmenos o ir a un mundo que se esconde detrás del mundo de los fenómenos, pero en la aplicación práctica pues es una buena forma de contrastar, ¿no? Bien. Luego además, incluidos los presupuestos científicos, contienen aspectos que no son demostrables, que es lo que llamamos los compromisos ontológicos, se les llama, ¿no? Es decir, nosotros aceptamos por válidas ciertas cosas, como decía Popper, pues la ley de la causalidad, por ejemplo, ¿no? O también, si somos físicos, pues nosotros aceptamos que existe un mundo externo, aceptamos que la materia y la energía existe, tiene algún tipo de existencia, y de su modo de interacción pues deducimos ciertas leyes, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que el físico nunca se va a sentar a discutir sobre si la materia y la energía existe o qué clase de existencia tiene, ¿no? No hace metafísica de su disciplina, ¿no? Pero él da por supuesto muchas cosas, ¿no? Y en general el conocimiento siempre contiene supuestos, ¿no? Nada de esa fábula de la ciencia que tienen muchos, de que la ciencia pues está todo demostrado y la demostración pues ha llegado ya a establecer definitivamente una cosa. Esto no es así, ¿no? Y eso sí, la ciencia, claro, parece que podríamos estar minusvalorando pues, la ciencia, ¿no? Como conocimiento, y es al revés. Lo que queremos es darle su lugar, ¿no? Es un conocimiento muy riguroso. Se toman muchas medidas, se hace con muchísimo cuidado, es muy colaborativo, se comparte la información y eso ayuda a que nuestro conocimiento sea cada vez mejor, y si tenemos la ilusión de que algo nos parece verdadero o nuestra teoría nos ciega, pues el compartir la información con la comunidad científica pues ayuda a contrastar no solo los fenómenos, sino nuestros conocimientos, como lo decía Feyerabend, ¿no? Comparar unas teorías con otras. Y luego que además la ciencia está sometida a las limitaciones que tenemos los seres humanos. Si los seres humanos tenemos influencias externas, pues la ciencia tiene influencias externas. Si los humanos pueden cometer cierto tipo de errores, la ciencia hay tipo de errores. Y hablar de la ciencia como ideal o como debería ser, si fuese algo ideal, pues dista mucho de lo que es verdaderamente la ciencia, ¿no? O sea que nada que ver con eso, ¿no? La ciencia o aceptar una teoría pues no es una verdad incontrovertible, para siempre, indiscutible, totalmente demostrada, sino que ahí pues hay un aspecto crítico un sentido crítico que siempre debemos tener, y sobre todo que nuestros conocimientos o aumentar nuestros conocimientos sobre cómo funciona una teoría o un campo de la ciencia pues nos pueden ayudar pues a tener cierto discernimiento o entrar en una discusión a cierto nivel pues para poder discutir ciertas cosas, ¿no? Porque cuando tenemos ahora el resurgir de las pseudociencias, los antivacunas, la tierra plana o el rechazo de ciertas teorías que se consideran incompatibles, cuando en realidad, si a mí alguien me hiciera la pregunta del tipo, pues esta teoría es verdadera, esta teoría es algo indiscutible, pues es que no hay ninguna que lo sea, ¿no? Otra cosa es que hasta cierto punto pues es racional aceptar o debemos tener en cuenta lo descubierto o lo conocido en determinado campo, y no hay que partir de la idea de que una contradicción exegética, ¿no? De nuestro análisis, ¿no? de nuestra interpretación de las escrituras, que en muchos casos pues deberíamos ir revisando también una y otra vez, que no significa esto ningún tipo de relativismo, sino simplemente pues ser minuciosos, revisar
nuestras interpretaciones, nuestros conocimientos de los hechos, de las teorías. La constante revisión no implica la constante relativización. Hay cosas muy establecidas, tanto en las escrituras como en la ciencia, y otras que a lo mejor son problemáticas, y tampoco es tan descabellado ni es tan malo asumir ciertas contradicciones. Pues hay contradicciones y algunas no las vamos a resolver en este momento, sino que nos vamos a tener que tomar mucho más tiempo de exégesis y de hermenéutica en el caso bíblico y mejorar nuestro conocimiento de determinado campo de la ciencia y ver si una ciencia debe ser apuntalada o reestructurada muchísimo o no, o en lo fundamental pues sus pilares se sostienen y a lo mejor el resto son detalles, pero que terminan siendo detalles importantes, ¿no? Por eso, ¿qué actitud un creyente debería tener, ¿no? Si somos honestos, ¿no? Pues olvidemos un poco que pone método científico, porque, o en todo caso, si nos referimos a método científico, no estamos hablando de uno válido para todos, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo cuando nosotros estamos haciendo la comparación entre, digamos, lo que nos dicen que es verdad, una verdad científica y lo que nosotros creemos que podría ser incompatible con eso, ¿no? Nosotros tenemos ya unas conclusiones de lo que hay que creer y queremos luego adornarlo con ciencia y de esa manera justificarnos, cosa que no es necesario en absoluto porque decimos que la ciencia es provisional. Estamos intentando, bajo la idea de que la ciencia no es provisional, sino que este es un conocimiento verdadero, intentar armonizar la ciencia con la fe, pero tratando de hacer una ciencia alternativa que se adapte a nuestras creencias o que resuelva nuestras contradicciones, ¿no? O al contrario, nos estamos fijando en los hechos, en los datos, en los fenómenos, y ya a partir de ahí intentamos tratar de confirmarlas de alguna forma, buscando siempre cada vez una mejor explicación, ¿no? Eso es un poco lo que tendríamos que honestamente preguntarnos nosotros, y además más tratándose de personas que tienen fe y que son honestas, ¿no? ¿Eres honesto a la hora de armonizar una contradicción que puede esperar en un sentido? Porque nadie te pide que cuestiones la escritura, ni que cuestiones la revelación en absoluto, sino simplemente que se entienda cuál es la verdadera naturaleza de la ciencia, qué clase de conocimiento es, qué cosa nos puede dar y qué cosa no nos puede dar. Y desde luego lo que la ciencia nunca nos va a dar, y es imposible que nos dé, es como un nuevo sistema de creencias incontrovertible, ¿no? Que es lo que han hecho algunos cuando han renunciado a la fe, ¿no? Es, bueno, pues ahora la ciencia toma su lugar y prácticamente desconociendo pues, cuál es la dinámica de la ciencia, qué es seguro o qué discusión hay acerca de qué podemos aceptar, qué no, o cómo funciona históricamente, pues tomar como un cuerpo de doctrinal, ¿no? Y una reflexión más que quisiera hacer, normalmente hay una filosofía detrás de la ciencia que además yo creo que es razonable, que lo podemos llamar, y se le llama en filosofía, el reduccionismo metodológico. ¿En qué consiste este reduccionismo metodológico? Pues consiste en que vamos a tratar de explicar lo más posible con causas naturales y sin recurrir a causas sobrenaturales, lo más posible y hasta donde podamos llegar. Sería pues una actitud, si ahora yo me meto en un laboratorio, soy un investigador, y la causa sobrenatural es la primera que está sobre la mesa, pues ¿hasta qué punto creo siquiera que la ciencia tenga alguna utilidad, ¿no? Esa sería la pregunta. Luego, en principio, ese reduccionismo metodológico simplemente decir, pues vamos a intentar estudiar la naturaleza, los fenómenos, los hechos de un mundo externo y ver cómo se comportan y ver cómo podemos rastrear sus causas, ¿no? y explicarlos pues desde el punto de vista de las leyes que conocemos o de otras que podamos descubrir, o al final renunciamos a todo eso y todo es puramente sobrenatural y no tenemos esa actitud científica de buscar las causas naturales, ¿no?
Luego hay otra que es el reduccionismo ontológico, que ya sería decir, pues mire usted, las causas naturales son las únicas que hay y no, más allá de lo natural no hay absolutamente nada, ¿no? Que es un poco pues, la doctrina que hemos visto pues, del Círculo de Viena, del positivismo de Comte y en fin, de muchos paladines de lo que se ha llamado el nuevo ateísmo, ¿no? Que directamente es... claro, Kant tenía un valor que se ha perdido y es que él hablaba de los límites de la razón, de los límites del conocimiento y hasta dónde nosotros podemos conocer. Y ahí donde se nos marcan los límites es donde se apunta a esas otras realidades, llamémoslas metafísicas o verdades que no son científicas. Y algunas son muy de comunes creencias y que no tienen nada que ver con ser creyente o no. Y voy a poner un par de ejemplos. La creencia en el mundo externo, es decir, que hay una realidad fuera de nosotros, o la creencia de que hay otras mentes distintas de la propia, son creencias metafísicas indemostrables por la ciencia. O sea, si yo tuviera que atenerme a lo empírico, nadie tiene mente salvo yo, que es el que experimenta que tiene una, y la realidad externa, pues no puedo estar seguro que los sentidos me digan algo de ella si es que existe, ¿no? Y son creencias metafísicas que todos los científicos tienen y que manejan, igual que los compromisos ontológicos que se refieren a qué voy a yo aceptar en mi ciencia, que es indemostrable, pero que necesito aceptar, como la causalidad, como las entidades con las que trabajo, que doy por hecho que existen, y ese tipo de cosas, ¿no? Luego, todos tenemos creencias y todos tenemos cosas que no podemos justificar, y la ciencia también. Otra cosa es la honestidad intelectual. Y eso es un poco el llamamiento que podría yo hacer aquí, ¿no? Ser honestos intelectualmente, incluso suspender nuestra opinión o diferir nuestra opinión y dejarla un poco en suspenso mientras somos más informados, hacemos una investigación hermenéutica mejor de las escrituras, procuramos conocer un poco mejor esas teorías científicas que decimos rechazar, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera conocemos en detalle, ¿no? Eso sería un poco el mensaje final de todo este recorrido de lo problemático de la ciencia, ¿no? Pues, ¿qué podríamos decir? Pues que tratar de armonizar de una vez por todas pues las escrituras con un conocimiento que es provisional como la ciencia, pues es que, como decía Feyerabend, pues la ciencia de hoy pues pueden ser los cuentos de hadas del mañana. O sea, yo me he esforzado mucho en compatibilizar esta teoría científica con mi creencia y ahora resulta que nuestro conocimiento sobre lo que yo quería armonizar ha cambiado por completo, ¿no? Luego, además, pues la escritura no es un libro de ciencia y no da una descripción pormenorizada de cómo son los fenómenos y cómo son los hechos del mundo natural. Y es curioso que en el fenómeno, o digamos en lo que es la descripción que hace, por ejemplo, de esa batalla de Josué, ¿no? En la que se paró el sol, ¿no? ¿Por qué cosas así terminamos pues, con episodios tristes como el de Galileo, ¿no? El tomar, pues literalmente, pues que la Tierra tenía que estar inmóvil y que era el sol el que se mueve, y cuando la Biblia en ningún caso pues va a poner nota a pie de página. Claro que todos sabemos o todos deberíamos saber que en realidad cuando estamos aquí diciendo pues que el sol se detuvo, en realidad estamos hablando de un movimiento aparente, en fin, ¿no? Entonces, deberíamos ser un poco más cautos en ese sentido, sin despreciar el conocimiento científico, ¿no? Las malas interpretaciones no llevan a nada bueno, ¿no? Y luego, pues cuando surge una contradicción o un problema de conciliación pues, entre el conocimiento provisional y la interpretación bíblica, ¿no? De una verdad eterna, pues no nos demos tanta prisa en resolver el problema. Y sobre todo, y es algo a lo que animo a todos los creyentes y a todos los científicos y filósofos, es fomentar un sano debate sobre esas cosas. No vamos a debatir sobre la divinidad de Cristo, pero sí que podemos debatir pues, la naturaleza de ciertas teorías científicas y cómo se adecúan pues, a la cosmovisión cristiana o a la cosmovisión de las escrituras y tratar de perfeccionar
ese conocimiento que además se hace muy bien cuando se debate con otros y se hace muy mal cuando uno se encierra en sus propias ideas, ¿no? Eso sería un poco ese mensaje final, ¿no? Las contradicciones aparentes, pues es razonable que haya contradicciones. Es que es lo normal, es que es el mundo en el que vivimos. En muchos más ámbitos de la vida eso sucede, y resolver las contradicciones porque nos producen inquietud. Bueno, depende de qué contradicciones, pero en general contradicciones de este tipo lo que nos debería es estimular intelectualmente y refinar nuestro conocimiento y aquello que nos choque, pues conocerlo aún más y mejor y conocer y leer y tener pues pretensión de verdad en la interpretación de la Escritura, que tampoco se pone en duda que además pues el Espíritu Santo pues nos ayuda, que en lo fundamental pues tenemos una comprensión adecuada de la palabra de Dios, ¿no? Pues bueno, esto es un poco este mensaje final y bueno, aquí ya pues dejo paso a los demás, ¿no? Al moderador y a las preguntas pues, que puedan surgir, ¿no? Pues muchas gracias por tu exposición, Carlos. Nos has dado un curso casi completo de filosofía de la ciencia. Y pues me imagino que hay inquietudes, preguntas. Tenemos de entrada una pregunta por chat que ahora te voy a transmitir. Y luego el resto, los que queráis intervenir, pues en un primer momento, si sois respetuosos con los micrófonos de los demás, pues ver que hay la posibilidad de hablar y directamente pues encendéis el micro, hacéis la pregunta o la observación. Si vemos que hay muchas, pues yo intentaré moderar y dar paso con la ayuda también de Pablo Villafranca, que nos está ayudando en toda la parte técnica. Muchísimas gracias, Pablo. Pues también que me vaya recordando quiénes han pedido la palabra. En el caso, ya os digo, de que haya avalancha de preguntas. Bueno, te leo una pregunta que nos transmitía por el chat Miguel Palomo, porque dice que tiene una criatura pequeña que está dormida y, bueno, pues que no puede usar el micro. Dice, gracias, Carlos, por la exposición. Querría hacer una pregunta y un comentario. La pregunta, dentro de las posibilidades de combinar fe y razón que has presentado al principio, ¿con cuál de ellas te quedas personalmente? Y luego el comentario dice, no he leído a Gould, pero a su propuesta le respondería que la religión y la teología no se quedan solamente en la moral. También entran en los hechos que acaecen en el mundo, como es el caso de la existencia de milagros, que chocan con las leyes naturales. De hecho, el cristianismo se basa en un gran milagro, la resurrección, que es la base de la doctrina cristiana. ¿Qué opinas al respecto de esto? Bien, eso de Miguel Palomo, ¿no? Sí. ¿Me puedes repetir la parte de la resurrección? Porque no me ha quedado clara. Sí. Hablaba un poquito antes acerca de que hay línea digamos, de conflicto en cuanto a la existencia de milagros, porque chocan con las leyes naturales. Sí. Entonces decía, de hecho, el cristianismo se basa en un gran milagro, la resurrección, que es la base de la doctrina cristiana. Vale. ¿Qué opinas al respecto a eso? Vale. Bueno, vamos a empezar por lo de la opción, ¿no? Que considero, pues justamente todo esto va de eso, ¿no? Pues considero que es bastante razonable, es bastante común y no hay ningún problema en admitir que cuando nosotros mejoramos o adquirimos conocimientos a través de la ciencia, que muchos de esos conocimientos no podamos encajarlos o no podamos relacionarlos, digamos, compatibilizarlos, ¿no? con la fe. A veces resulta muy difícil, ¿no? Yo recuerdo que Miguel de Unamuno hablaba justamente de esto, ¿no? Incluso llegaba a decir que no había ningún problema en que la Iglesia, decía él, pues hubiese rechazado la doctrina de Darwin, ¿no? Le decía, pero la razón por la que la Iglesia pues, podía y se podía permitir rechazar la doctrina de Darwin, pues es curiosamente porque, según palabras de Unamuno, pues no se podían compatibilizar bien pues, con nuestras creencias o con la economía de los conocimientos humanos. Es decir, esto es muy difícil de armonizar, esto es muy difícil de compatibilizar. Entonces Unamuno que dice, no lo descarto,
pero hasta cierto punto puedo entender el rechazo, ¿no? Pues eso en realidad es lo más natural y lo más común. Y eso es un poco lo que quiero dar a entender pues, con todo lo que he comentado acerca de la naturaleza del conocimiento científico, ¿no? Y es que si nosotros encontramos en teorías científicas, en doctrinas científicas, por llamarlo de alguna forma, en conocimiento científico, pues aspectos que parecen irreconciliables aparentemente, pues me parece que además ahí es donde hablaba yo de que Santo Tomás, ¿no?, había hecho ese divorcio entre fe y razón y que podían seguir caminos separados. Pues hasta cierto punto sí que puede haber caminos separados, que haya una contradicción y que luego nos preocupe epistemológicamente y desde el punto de vista de nuestro conocimiento teológico y científico, buscar cómo podemos armonizar eso, pero sin respuestas fáciles. Eso es a lo que yo voy. Que esto no es de un día. Es que hay cosas que son muy difíciles de explicar. Y luego que si nosotros tomamos las teorías científicas en serio, pues, y procuramos, porque yo pregunto, ¿cuánto conoces tú, a cualquiera, ¿no? ¿Cuánto conoces tú de la ciencia que rechazas? ¿Cuánto conoces del detalle o el de refinamiento de la teoría que estás rechazando? ¿O cuánto, digamos, análisis hermenéutico concienzudo llevas a la hora de luego rechazar una cosa a partir de la otra? ¿Vale? Pues eso sería un poco, por eso al final la respuesta para mí es que si la razón o el conocimiento científico nos lleva a unas cosas y la fe a otras, pues estás siendo honesto. Es que ahí está la honestidad. La honestidad está en que tú no has escogido un resultado preconcebido, sino que lo que has hecho es ser honesto y decir, pues mira, desde el punto de vista de lo que he dicho, del reduccionismo metodológico que la ciencia me obliga a tener, las conclusiones a las que llego a partir de los hechos son estos. Pero mi fe, sin detalles específicos o muy técnicos sobre la realidad, pues en algunas afirmaciones pues tendría yo que revisarlo, ¿no? Pues eso sería la actitud. Con el tema de los milagros, en realidad sucede un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque mi pregunta sería, si uno tiene, digamos, noticia de un acontecimiento extraordinario, el que sea, en cualquier momento que me lo hayan contado, que lo haya experimentado, la primera respuesta a la que recurrimos es el milagro. Inmediatamente decimos, esto es un milagro. ¿Deberíamos actuar de esa forma? Pero claro, eso es una cosa y otra cosa es negar que los milagros existan, porque ese es el fundamento de la fe que conocemos, ¿no? Y de la Escritura. O sea, por un lado Dios puede intervenir, revertir o contradecir de la forma que Él quiera las leyes que Él mismo ha establecido. Pero por otro lado, en un conocimiento normal o habitual o de sentido común de lo cotidiano, yo no voy por ahí tomando por un milagro pues todo lo que se me aparece o todo lo que se me acontece. Siempre busco la otra explicación, ese reduccionismo metodológico, el intentar pues por causas naturales o por leyes naturales o leyes conocidas de las ciencias humanas, si queremos, si es un acontecimiento que tiene que ver pues, en el mundo de las relaciones humanas, y tratar eso de explicarlo sin el milagro. Ahora, cuando nos vamos a la revelación, pues como revelación que tomamos y como verdadera, pues admitimos pues, todos los milagros que hay en ella, y quizá sería incluso un poco inútil